Orar, amados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos estudiar tus enseñanzas. Más en estas fechas, Jesús, que recordamos tu vida, tu ministerio, la obra que hiciste por nosotros. Ayúdanos a comprender tus palabras, Señor. Ayuda a tu siervo, Señor, a hablar con tu corazón, Señor. Ayuda a tu iglesia, Dios, a hacer corazones como tierra fértil para la semilla de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, si es tan amable. Gracias. Ok. Yo quiero hablarte de una parábola, no es tan conocida de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero es muy importante. Y a la luz del contexto histórico, el contexto bíblico, entender lo que nuestro Señor nos enseña ahí en Mateo capítulo 13, verso 24. Vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? Gracias, Rubén. El trigo y la cizaña. Y vamos a leer todos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, diga conmigo, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amados, esta narración de Jesús del trigo y la cizaña nos muestran que en el juicio final el Señor hará justicia, separando a los buenos y a los malos. Una vez más tenemos al Señor hablando las grandes verdades del reino de los cielos con ilustraciones actuales como la agricultura en esta parábola. Algo que fuera sencillo de entender. Ahora, vamos a entrar directamente al contexto de esta parábola. La cizaña era una pesadilla para los agricultores, iglesia. Era como el pelo en la sopa en su sembradío. Era como que, cizaña. La cizaña era una verdadera pesadilla, debido, amados, a que se trataba de una planta muy parecida al trigo. ¿Tienen las imágenes que les pedí, chicos? Era muy parecida la cizaña al trigo. Aquí en el lado derecho tenemos el trigo y en el lado izquierdo la cizaña. Son idénticas, son muy parecidas, pero no iguales. Y era una pesadilla, amados, para los agricultores. ¿Sabes por qué? Porque los granos de la cizaña contienen una sustancia muy venenosa a causa de un hongo que crece en ellos. De manera que si el grano de trigo se mezcla con el de cizaña, puede producir envenenamiento que va desde un vómito a fiebre o incluso hasta la muerte de quien los llegue a consumir. Entonces, sí era problemático el sembrar trigo y tener la preocupación que estuviera la cizaña. ¿Por qué? Porque los agricultores iban a quedar
muy mal si personas se intoxicaban. Entonces Jesús sabía lo que estaba hablando. Jesús estaba hablando algo muy familiar para los que estaban allí, aprendiendo de él. Ahora los obreros sugirieron arrancarla en esta parábola. Pero esta planta no se puede arrancar sino hasta su crecimiento total. Lo dice el verso 28 y 29. Dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Las raíces de la cizaña se enredan con las raíces del trigo, de tal manera que al arrancarlos ambas plantas morirán. Por lo que había de esperar hasta el tiempo de la cosecha para poder hacer esta separación, iglesia. Hasta el tiempo de la cosecha. Finalmente la cizaña se iba a juntar en manojos y se acostumbraba que se usaba combustible, como combustible para hacer fuego. Era quemada. Y Jesús está hablando que en el tiempo final la cizaña será separada y será consumida por el fuego. Entonces, las imágenes que Jesús estaba usando eran reales y familiares para los creyentes de ese tiempo. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos al significado de la parábola que Jesús mismo explica versos más adelante en Mateo 13, 37 al 43, por favor. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es un título divino que Jesús mismo se puso para hacer notar su humanidad y a la vez su divinidad. El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Seguimos leyendo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta frase tan conocida de Jesús, el que tiene oídos para oír, que escuche. Quiere decir, hey, pon atención a lo que estoy enseñando. Estas son las palabras de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, vamos a entender el contexto histórico. ¿Por qué Jesús enseña esta parábola? ¿Qué motivación había en el corazón de los que estaban escuchando ahí? De sus oyentes. Los judíos, amados, tenían una creencia de un remanente santo. Y te voy a explicar a qué se refería. Estos judíos se basaban en algunas escrituras del Antiguo Testamento para creer que siempre iba a haber un remanente santo que no se iba a contaminar de las cosas del mundo, del pecado. Y los mismos fariseos religiosos que decían cumplir la ley de Dios en el tiempo de Jesús, pero que no la cumplían, ellos se adjudicaban ser ese remanente santo. Nosotros somos los únicos que agradamos a Dios.
Escrituras como Primera de Reyes 19:18, ellos se basaban en esta escritura. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. También se basaban en Isaías 1:8 y 9. Dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Obviamente es una promesa que Dios siempre iba a tener cuidado de su pueblo. Y siempre iba a haber gente fiel en medio de mucha infidelidad en su pueblo. Pero los religiosos del tiempo de Jesús se creían con orgullo y a la vez con falsedad que ellos eran el resto pequeño. Ellos se creían que solo ellos estaban agradando a Dios, cuando no era cierto que lo agradaban. Eran elitistas con los pecadores. No querían sentarse con los pecadores, ni siquiera volteaban a ver a alguien en pecado porque se iban a ensuciar. El resto pequeño estaba en sus mentes. Los fariseos, entre otros grupos, proclamaron ser este resto pequeño y por lo tanto creían que deberían ser santos y apartados de los demás, y por esto no se juntaban, amados, con ningún pecador, ni los indeseables, porque se contaminaban. Ahora, amados, ante esto, la predicación y el comportamiento de Jesús chocaba contra la idea equivocada del resto pequeño. Chocaba. Este pensamiento de ser el resto pequeño chocaba con la actitud de Cristo, la enseñanza de Cristo, el corazón de Cristo. ¿Por qué, amados? Porque Jesús se sentaba con pecadores. ¿Te imaginas la confusión que había en los oyentes? Nosotros somos el resto pequeño. Dices tú ser el Mesías, nuestro Salvador, y estás sentado con prostitutas, con pecadores, partiendo el pan, enseñándoles el reino de los cielos. Eres un hereje, no es cierto. Aún los discípulos se sentían confundidos. Me llamaste a mí. Allá está el resto pequeño, los religiosos. ¿Por qué estoy yo aquí, Señor? Chocaba el Espíritu de Cristo con la religión. Chocaba, avergonzaba la religión. Lo más probable es que los discípulos se sentían tan confundidos que se preguntaban: ¿por qué abraza a los pecadores y come con ellos? Si es el Mesías, como dice, ¿por qué se contamina con la muchedumbre caída? Debería de estar con el resto pequeño. ¿Por qué está con todo mundo que viene a Él? ¿Por qué Jesús no echa nada afuera? Lo vi predicando, lo vi sanando a los enfermos, y atiende como al religioso y atiende al pecador. ¿Qué está pasando? Explícanos, Jesús. Y Jesús da esta parábola. Incluso, ¿te imaginas los fariseos sintiéndose el resto pequeño? La pipiris nice del pueblo de Dios, se podría decir. La última Coca-Cola del desierto, en el desierto. Imagínate sintiéndose así los religiosos y viendo a Jesús que sus enseñanzas los atacaban. ¿No sabes quiénes somos, Jesús? Somos el resto pequeño. No vengas a decirnos eso. ¿Que no sabes que nosotros somos los que conocemos la ley de Moisés y la aplicamos? Tenemos años. Somos aquí los que partimos el queso. Roma viene a nosotros para consultarnos las situaciones del pueblo judío. ¿Qué te pasa, Jesús? Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, amados, constituye la respuesta de Jesús a todas esas preguntas. Jesús se opone radicalmente en contra de esta ideología del resto pequeño, y aún se opone a sus discípulos también.
Ahora, ¿por qué se opone Jesús a esta idea? Porque aún no ha llegado la hora, amados. Aún no es el fin. Jesús estaba diciendo, hey, nadie tiene la autoridad en este lugar de separar el trigo de la cizaña hasta que venga el tiempo de la cosecha, de la siega, hasta que venga el fin del siglo. Dios separará a los buenos de los malos. Y a los malos los consumirá en fuego, y a los justos resplandecerán con brillo eterno para gloria de Dios. Pero aún hay gracia. Pero aún hay gracia. Aún no se había acabado la era de la gracia divina. Iglesia, yo te vengo a decir, aún Dios no ha acabado contigo. Este es un tiempo de gracia divina. Oh, si tú sientes como pesar en tu corazón por seres amados que no se entregan a Cristo y estás entrando esta temporada con esa carga, ¿qué va a ser de mi familia? Yo quiero un ambiente de amor, de perdón y misericordia, pero ves todo lo contrario. Yo te vengo a decir, aún no es el fin, aún hay esperanza para el perdido. Y aún si tú te sientes perdido en esta mañana, aún hay esperanza para ti, iglesia. Hay gracia divina esperando por ti. Dale un aplauso al Señor. Amados, cuando llegue ese tiempo del fin, será el mismo Señor quien separará el trigo y la cizaña con sus ángeles. Jesús no vino para cumplir los deseos de los judíos. Jesús no vino para cumplir los deseos de la religión. Los hombres tienen muchas religiones. Todas aquellas personas que hayan rendido sus vidas a Cristo para salvación serán separadas de aquellos que rechazaron a Cristo. Esa es la verdad. Y algunos, amados, siguen teniendo esta idea de alejarse de los pecadores. Algunos cristianos siguen teniendo como complejo de resto pequeño. No más nosotros, aquí en la iglesita, somos los santos. Y que el mundo arda en llamas. Algunos cristianos tienen la misma idea. Incluso su falta de perdón a sus seres queridos que no están en Cristo lo han camuflajeado como un celo por la fe. Pero la realidad es que Cristo te llama a perdonar a tus seres amados, a bendecirlos, a amarlos. No te va a pasar nada abrazándolos. No te va a pasar nada si los ves a los ojos y les dices te amo. No te vas a ensuciar. Ahora, aclaro algo. Tenemos que tener convicciones fuertes, amados. Y cuando no tenemos convicciones fuertes es necesario tener límites. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo tiene que cuidar los lugares que visita para no caer en tentación. Tiene que cuidar las conversaciones que tiene con otras personas. ¿Para qué? Para mantener su testimonio, recordando que hay tiempo de gracia para que todos se arrepientan en este tiempo. Pero no podemos tener una actitud ante los demás como de elitismo espiritual. Es que yo soy el que escucha la palabra del Señor de mi familia y todos los demás herejes están aquí. En el corazón de Dios hay un palpitar fuerte por su iglesia que Él compró a precio de sangre, y hay un palpitar fuerte por el perdido. Él ama al perdido. Y la iglesia tiene que entender esto cada vez que ministra el corazón de Dios, que en el corazón hay una prioridad por su iglesia y por el perdido. ¿Cuál es la característica principal del evangelio de Cristo, amados? Es que es para todos. Es decir, una oferta para todo el mundo, no para un resto pequeño.
Algunas sectas dicen que 144,000 nomás se van a salvar. No, hombre. Mala interpretación de la escritura. Algunos cristianos incluso creen que el evangelio solo es para los que han decidido creer en Cristo. Pero el evangelio es para todo pecador, amados. La Biblia lo dice en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, sino ha habido un fin de los siglos, un fin de los tiempos. Es porque Dios tiene un plan. Y mira cuál es el plan. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. En su paciencia Dios no ha acabado con la humanidad. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, amados, no un resto pequeño. Todos procedan al arrepentimiento. El evangelio es para ti, que por gracia estás aquí, y nos gozamos por tu salvación y nos gozamos por tu entrega a Cristo. Pero el evangelio es también para aquellos que aún ni siquiera saben que necesitan a Cristo. Dios quiere que se arrepientan. Y Jesús está hablando del trigo y la cizaña. ¿Me pueden poner la otra imagen, por favor? Jesús quiere dar ánimo a través de esta parábola, amados, a sus discípulos, para que sean pacientes. Diga conmigo: paciencia. Y para que lleguen a comprender que los malvados y los justos tienen que vivir juntos, amados. Tenemos que vivir juntos en este mundo. Tu mesa tiene que estar, en tu mesa tiene que haber justos e injustos. En esta iglesia tiene que haber justos e injustos. ¿Ya viste quién entró a la iglesia? Sí, así como tú entraste un día, injusto y sucio. Eres un resto pequeño entonces, y vas en contra del Espíritu de Cristo. Yo te voy a decir algo: el que contiende con Cristo, dice la palabra, que quedará desmenuzado. Porque el poder más grande de este mundo, hermanos, es el poder del amor. Pablo lo dice: la fe es importante, la fe es poderosa, pero el amor es la fuerza más grande. Y nuestras mesas esta temporada recibirán gente justa e injusta. ¿Y sabes Cristo cómo se mueve? A través del amor, a través de la aceptación, a través de comprensión, a través de una oración sincera, a través de un abrazo sincero, a través de un gesto de gratitud. Ahora, ¿cómo aplicamos la parábola del trigo y la cizaña en nuestras vidas? Vamos a nuestras vidas. Tenemos que enfrentar la realidad, amados, que hay trigo y cizaña en nuestro entorno. Jesús dijo en el verso 38: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y aunque parezca que los hijos del malo, la cizaña, parecen trigo o parecen bendecidos, no son trigo, amados. No son trigo. Recuerda esto: no todo lo que brilla es oro y no todo el oro brilla. Parecen, pero no son. Parecidos, pero no iguales. Pongan la otra imagen, por favor. Están idénticas, pero no son iguales. Y muchas veces pensamos, amados, que este mundo y los placeres de este mundo son buenos y son necesarios para nuestra familia porque se miran bien. Pero no son trigo. No son trigo. Los hijos del reino no deben caer en la tentación de envidiar a los injustos, a la cizaña. No debemos de caer de envidiar, amados, de decir: bueno, mira, es bendecido. No son bendecidos. Parecen bendecidos, pero no son.
Muchas veces los hijos de Dios, el buen trigo, se puede ir con la finta. ¿Que para qué sirve guardarse, vivir en santidad? ¿Para qué sirve tener una devoción por Cristo, guardarme? Si ellos tranzan, si ellos roban y les va bien, nadie les dice nada. Amados, el Señor está diciendo, va a haber un fin. Y los injustos serán apartados y se van a quemar. En la antigüedad usaban la cizaña cuando se terminaba la leña. ¿Cuántos les gusta la chimenea ahora en invierno? ¿Sí? Yo soy muy de chimenea. Si huelo a humo no se me van a agüitar, los domingos. No. Calientito ¿verdad? Y uno pone una teterita para calentar agua encima del calentón de leña, ¿sí? Un patito, como le digo a usted. Y ahí está, con unos pedacitos de canela, amados. Si verá qué rico sabe el café, olvídese, usted se la pierde. Pero habrá un final, amados. Será separado los buenos de los injustos. Amados, nunca pienses que para qué sirve guardarte para Dios. No te dejes de llevar por la tentación. Y aunque la cizaña parece trigo, no es bendición. Un día se verán los resultados. Mira lo que dice Proverbios 10:22. Acompáñame, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo diferencias lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? No se diferencia por el tamaño, amados. Ay, es que es más grande esto, entonces sí está Dios ahí. No. Se diferencia por lo que produce el fruto que trae a mi corazón. Entonces, la bendición de Jehová es la que le conviene a mi matrimonio y a mi familia, porque no añade tristeza con ella. Es como si tú quisieras algo porque parece que es la vida que necesitas. Se ve holgado en sus finanzas, se ve que ya va a tener un carro nuevo, se ve que está estrenando ropa cada vez, wow. Se ve que ya tiene más cosas, wow. Pero nunca has detenido a pensar que en su corazón está vacía esa persona, tiene una necesidad de Dios, su matrimonio está por destruirse, sus hijos no lo aman, no lo respetan. ¿Qué tipo de vida queremos, iglesia? Trigo o cizaña. La verdad es que donde está Dios hay bendición y no añade tristeza con ella. Ojo, las enseñanzas de Cristo no son para nada conformistas. Las enseñanzas de Cristo son para gente que quiere la realidad del Evangelio, y esa realidad del Evangelio por añadidura siempre le llevará a la bendición. Pero el mensaje principal del Señor es traer conciencia que habrá un fin, amados, de todos los tiempos. Mira lo que dice Proverbios 4, verso 14 y 23. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Aléjate del camino de los malos, tú sigue avanzando. ¿Para qué te detienes? ¿Por una ofensa que te hizo alguien malvado? ¿Para qué te detienes? Tú sigue avanzando. Aléjate del mal camino y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Así son.
¿Estás de acuerdo conmigo? Se alimentan de la perversidad y viven el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Este es el camino que Dios destinó para ti. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Este es el camino de los justos. El camino de los justos comienza el Señor tratando con tu vida. Le entregas tu corazón, va tratando con tu vida, va haciéndote libre. La santificación comienza a suceder por obra del Espíritu Santo, y empieza a suceder, y vas batallando, y de repente batallas con la carne, de repente te desanimas, pero vas en aumento. Dios quiere eso. Vas en victoria, vas en aumento, hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando Cristo separe a los buenos de los injustos, y los justos resplandecerán para eternidad. Dice la palabra. Tu vida, tu camino, el camino que Dios tiene para ti es un camino de victoria, de avance, de frutos en el Espíritu. Tu corazón va siendo moldeado, fortalecido a tal grado, amados, que hay una diferencia entre el buen trigo y la cizaña. Para gloria de Dios, tu camino es ir en aumento, pareciéndote cada vez más a Cristo en victoria. Este es el camino del cristiano. Y yo sé que muchas veces batallamos como cristianos. Claro que sí. Somos como los salmones. ¿Han visto los salmones? Como nadan contracorriente para llegar a donde se van a reproducir. Ahí va el salmón saltando y venciendo depredadores, los osos queriendo agarrarlos, y ahí va el salmón. Así es el cristiano, contracorriente, contracultura. Ahora que te visite tu familia, ve contra la cultura de este mundo. O si tú vas a visitar a tu familia, ve contra la cultura de este mundo. Enséñales la cultura de Cristo, de amor, de perdón, de libertad. No es una cultura del resto pequeño. La salvación es para todos, porque en la misma mesa donde tú y yo estamos sentados con el Señor, caben muchos más, amados. Caben muchos más. Y hay lugares ahí para tus hijos que uno le conocen, para tu esposa, para tu esposo. ¿Por qué piensas que ya no hay esperanza muchas veces? ¿Por qué piensas que Dios ya no hizo nada? Y piensas en tu familia como con una desesperanza. Ay, mis papás, ay, mis hermanos. Dios ama a tus hermanos. Dios ama a tus hijos. ¿Acaso Cristo no vino a salvar lo que se había perdido? Con la misma misericordia que te atrajo a ti, los quiere atraer a ellos. No está perdido todavía, aún no es el fin. Continuamos leyendo en Proverbios 4, dice: pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Amados, cuando uno anda mal con Dios y uno anda en otros caminos que no es el camino de Dios, uno ni sabe con qué tropieza, pero siempre se mantiene tropezando. Como dijo aquel salmista, tropezando con la misma piedra, ¿no? Algo así dijo. Pero se mantiene uno, tropiece y tropiece. Y si no es en las relaciones, con la economía, y luego con problemas familiares, y luego esto y esto y el otro, porque donde está Cristo hay luz, amados. Pero ¿has intentado caminar sin luz? Cuando se apagan las luces de la iglesia y no es hora de servicio, se pone bien oscura esta área. La otra vez me dio un ramalazo ahí en esa fila donde está Dani sentado, porque me dijo mi hijo: ¿quieres que te prenda la luz? No, mi hijo, así puedo. Y no saqué el celular y nada. Ramalazo, ¡pum! ¡Ay! Porque en oscuridad siempre habrá tropiezo.
Pero cuando tú estás con Cristo, tú tienes la libertad de ver por dónde van tus pasos. Y yo sé que estando en Cristo, muchas veces aún no alcanzas a ver todo tu futuro. Tú estás en oscuridad, traes una lámpara y muchas veces no alcanza la lámpara hasta todo tu camino, pero la lámpara, amado, sí alcanza para que veas los próximos 10 pasos que tienes que dar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. Y muchos cristianos están como afanados, es que quiero ver el futuro. Hasta caen presos de esos falsos disque profetas que son cizaña en el reino de Dios. Consultan como si fueran los horóscopos y todo eso, que es basura del infierno. Pero la palabra es clara, lumbrera a mis pies, lámpara es a mis pies. Hey, ¿de qué te preocupa el futuro? Con que tengas los pasos asegurados día con día. El Señor nos dijo, hey, por nada estéis afanados. Cada día trae su propio mal. Hey, vivan al día, amados. No estoy diciendo de no ser previsores, pero si la palabra te asegura los próximos 10 pasos que tienes que tomar, tienes que perdonar, tienes que salir adelante, tienes que levantarte de esa caída, tienes que orar, tienes que confiar en Dios, tienes que alabar a Dios aún en tus peores momentos. Hey, ¿de qué te quejas? Oh, si el Señor está en el presente, te está guiando en los próximos 10 pasos, estará en tu futuro, su palabra te va a guiar. Eres trigo, iglesia, y fuiste llamado al camino del Señor que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día será cuando Cristo aparezca y te recompense al justo, a la iglesia perseverante que se guardó en contra de esta cultura, de este mundo. Dale un aplauso al Señor si tú eres de esos, iglesia. Mira cómo termina la explicación de esta parábola. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados, lamentablemente, y aunque suene muy fuerte, tenemos entre nosotros, entre la iglesia, quienes son trigo y quienes son solo veneno. Desgraciadamente, en la iglesia hay gente apartada de Dios, que está camuflajeada como si fuera trigo, pero son de tropiezo. ¿Me pueden poner la imagen? Amados, pero nadie tiene la autoridad de cortar la cizaña, sino el Señor. Esta parábola nos enseña paciencia. Y no se puede ocultar el sol con un dedo. Pero tú debes entender que la iglesia es como un campo donde la intención fue plantar trigo. El buen hombre de familia, el Hijo del Hombre, es Cristo. Él plantó la buena semilla. Vino el malo y plantó semilla. El malo también sigue sembrando, iglesia. Y tu destino, iglesia, es ser un campo de trigo, de buen trigo. Pero el malo sigue sembrando cizaña. Cuídate de no ser cizaña. Pero debemos entender, amados, las características de los que parecen trigo pero no son. Dice 1 Juan 3:10 estas características muy claras. Dice 1 Juan 3:10, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Eso es. Eso es la cizaña. Personas que no aman el cuerpo de Cristo, personas que dividen el cuerpo de Cristo. Gente que no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida a Cristo. Son aquellos que se identifican con la fe cristiana, van a la iglesia, oran de vez en cuando, pero no se puede ver el carácter de Cristo formándose en ellos.
Los años pasan, los años van y vienen y las mismas dificultades están en ellos. Son testigos de cambio, pero ellos no cambian. Son los que hablan la palabra de Dios, pero no la consumen. Dicen, pero no hacen. Ellos guardan la reputación, porque la reputación es lo que la gente ve, pero la fe y el carácter es lo que Dios pone a pesar. Tu reputación no estará en la balanza, iglesia. Es tu carácter la que estará Dios pesando para la eternidad. Y ante esto alguien pudiera decir, pero pastor, si esto es verdad, ¿qué va a hacer, pastor? ¿Por qué no arranca la cizaña? Porque no es el fin, porque Dios quiere que se arrepientan, porque Dios está dando gracia aún. Y la puerta está abierta para todos aquellos que se arrepientan y crean en Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Ser pacientes y orar por ellos. Los discípulos le dijeron en el versículo 28. Es como si al contar la parábola los discípulos estuvieran hablando, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tratar con la cizaña y separarla del trigo es trabajo de Dios y debemos dejar que Dios sea Dios. Amados, el Señor Jesús nos exhorta a que seamos pacientes con los demás. Sé paciente. El Señor Jesús nos exhorta a que no seamos impacientes con otros. Seamos pacientes. Cuando se quiere arrancar una raíz que aparenta ser mala de manera contundente, lo que ocurre es que también se elimina la posibilidad del arrepentimiento y el bien en otros. Por lo cual es preciso que observemos y dejemos de despreciar a la gente que nos rodea solo por no ser cristianos o solo por no ser buenos cristianos. Porque al momento que tú y yo empezamos a juzgar y empezamos en nuestro pensamiento, híjola, este se va a consumir como cizaña, este va a servir de combustible, lo van a agarrar en manojo, a un manojote lo van a atar y fuego. En el momento que juzgamos nos estamos convirtiendo en cizaña, amados. Porque te voy a decir algo, Dios tiene muy buen sentido del humor. Y de repente la cizaña es transformada con buen trigo. Y los que tenían la actitud de resto pequeño se quedan como que, El inconverso, el frío, sí. Así se quedaron con Pablo. Con la vida de Pablo. Poniendo su cabeza, mátenme, pero no dejaré de predicar a Cristo crucificado y resucitado. Entendamos, amados, que nadie está plenamente capacitado para asumir la tarea de separar el trigo de la cizaña, porque eso es algo que solo le corresponde a Dios hacer. La paciencia y el respeto hacia todos los seres humanos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, debe ser la firma de la fe cristiana. Yo no voy a estar de acuerdo. La iglesia no va a estar de acuerdo con tu pecado. La iglesia no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo por algunas preferencias perversas de estos tiempos. Jamás estaremos de acuerdo, pero te mostraremos respeto porque Dios te ama. Y así como te ama, te lleva al arrepentimiento para salvarte y que un día resplandezcas para luz eterna. Pero respeto.
Dado que esta parábola señala hacia el juicio final, debemos de ser pacientes y dejar que las cosas caigan por su propio peso. Lo único que podemos hacer, amados, es orar. Que el Señor se lleve lo que se tenga que llevar de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos muestre nuestra necesidad de arrepentimiento para hacer buen trigo. Dice Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados, la regeneración del Espíritu es el único remedio para la cizaña. ¿Tú quieres ser buen trigo? Ríndete al Señor para que Él produzca en ti un nuevo nacimiento. Yo no lo puedo lograr. Si tú me pides, pastor, ore por mí hasta que nazca de nuevo, no va a pasar. Es Jesucristo, es a través de su Espíritu que tú naces de nuevo. Muchas personas dicen, es que el cambio va a ser cuando el pastor me involucre más, cuando el pastor esté en mi casa todas las semanas tomando café. Amados, tú no puedes meter a una cochera un bochito y esperar que se convierta en un Mustang. Por favor, bocho, Mustang. Tú necesitas nacer de nuevo. Muchos cristianos dependen de sus pastores y ponen los ojos en sus pastores, y cuando el pastor les queda mal, su fe se quiebra. Pero somos hombres, amados. Tú necesitas un encuentro con Jesucristo. Fíjate lo que le dijo Jesús a un fariseo, un religioso, Nicodemo. En Juan 3:5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Agua de la palabra y del Espíritu, Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Amados, la parábola del trigo y la cizaña es la respuesta de Dios a la impaciencia por arrancar el mal de este mundo. Y también es la respuesta a la mentalidad del resto pequeño, el resto santo, que provoca la acepción de personas entre los hermanos. Ay, es que yo no me junto con ellos porque ellos no sirven en la iglesia. Ay, es que yo no puedo hacer una buena amistad porque no veo que participe tanto en la iglesia. ¿Qué debo de hacer entonces, iglesia? ¿Qué debo de hacer? Debo de buscar ser buen trigo yo primero. ¿Me pueden ayudar con música, por favor? La parábola dice que la buena semilla son los hijos del reino, son los hijos de Dios. ¿Y cuáles son las características de los hijos de Dios, iglesia? Ya les dije las características de los hijos del diablo, de la cizaña. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La característica del trigo es que se guía por el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo jamás te llevará por otro sendero que no sea el de la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás contradecirá lo escrito, lo revelado en la palabra. El Espíritu Santo jamás te llevará a una destrucción en tu matrimonio. El Espíritu Santo jamás te llevará a que dejes de orar por tus hijos porque ya estás cansado. El Espíritu Santo jamás te llevará a que ya no ores por tu marido o por tu esposa. El Espíritu Santo jamás te llevará a dejar de venir a la iglesia porque tienes muchos problemas. La característica del buen trigo es que son guiados, son las personas guiadas por el Espíritu de Dios. Ahora, amados, la cizaña, póngame la imagen amarilla, por favor. La cizaña se manifestará cuando el trigo está maduro, dice la palabra, dice la parábola.
Entonces se puede identificar el trigo de la cizaña, amados, porque el trigo cuando está maduro tiende a doblarse. Tiende a doblarse, a inclinarse. Mientras que la cizaña, amados, permanece de pie. Los verdaderos hijos de Dios se inclinan a adorar con sus vidas al único que es digno. Los verdaderos hijos de Dios, amados, son aquellos que mantienen un corazón humilde, agradecido delante de Dios. Reconocen su dependencia de la gracia de Dios. Ahora, la cizaña se manifiesta cuando el trigo está maduro. Cuando el trigo está doblándose, es que ya lleva mucho grano. Y es fácil para los agricultores ver la cizaña porque se mantiene de pie. Entonces la comienzan a arrancar. Amados, no te extrañe que cuando comiences a madurar en el Señor, a buscar las cosas eternas, no te extrañe que cuando tu vida realmente está dando un fruto espiritual, venga oposición con seres amados que no quieren nada con Cristo. No te extrañe que cuando comiences a buscar a Dios y tu vida comienza a dar un fruto y tu vida comienza a darse cuenta de la necesidad del evangelio y empiezas a dar un fruto de humildad, de perdón, de agradecimiento, de pedir perdón, entonces gente a tu alrededor se mantenga erguida con orgullo. Pero por favor, no dejes de ser buen trigo. No codicies el orgullo de ellos. No digas, pues como él no pide perdón, pues yo no pido. Matrimonios, les estoy hablando porque son muy fan a eso. Son fanáticos a eso. Porque la cizaña se mantiene de pie, erguida, orgullosa, nada la dobla. Comenzamos a ver y a decir, entonces yo voy a comportarme igual. Y es ahí donde Cristo no está. En esa actitud Cristo no te respalda, porque el buen trigo se dobla, se inclina a adorar a Dios, se inclina para que la voluntad de Dios se haga en su vida, se inclina para perdonar a los que nos han ofendido. ¿Qué características tienen los hijos de Dios? Son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero déjame decirte algo, iglesia, para ser guiado en la vida tú tienes que ceder, ¿sí o no? Yo le tomo la mano a mi pequeña Alegra y la guío. Y ahí vamos caminando juntos. La guío, la guío, la guío. Pero hay muchos cristianos que no se quieren dejar guiar por el Espíritu de Dios. Muchas veces no nos queremos dejar guiar. No somos humildes para ser discipulados, para ser dirigidos por la palabra. ¡Ay, qué ofensa! Está diciendo eso por mí el pastor. Más ofendes tú a Dios. Y muchas veces nos sentimos ofendidos por el Espíritu Santo que está confrontando tu soberbia, tu orgullo, y que te mantienes de pie aún en la tormenta, cuando tienes que estar humillado en la crisis. Como dice el dicho, ve en la tormenta y aún no se inclina. No sé si lo dije bien, pero más o menos. No, viendo la tempestad y no se hinca. Eso, gracias Sandrita, usted es la buena aquí con los dichos. Me voy a apoyar en usted. ¿Qué quieres ser, iglesia? ¿Trigo o cizaña? ¿Quieres guardar la apariencia? Bien erguidito, bien religiosito. Erguido, resto pequeño. ¿O quieres ir por el mundo con una actitud de humildad y de perdón? ¿Qué quieres, iglesia? Cuando agarran el trigo y lo empiezan a moler, se empiezan a ver las semillotas, amados, los granos. Cuando agarran la cizaña y lo muelen, no hay nada. ¿Qué quiere ser tu iglesia? Que vengan las pruebas, que te muela el Señor si es necesario y que saque el fruto. Que saque el fruto, que se vea Cristo en los hogares, en los matrimonios, en cada mesa en este lugar. Ponte de pie, iglesia. Tú eres llamada a ser buen trigo, y aunque estés batallando, escúchame bien, hay gracia para ti. Aunque estés batallando con el pecado incluso,
y te sientes, uy, yo creo que soy cizaña. Amados, aún no es el fin, te puedes arrepentir. Hay regeneración para ti, hay nuevo nacimiento para ti. Y si tú estás actuando, viviendo como buen trigo, dale gloria a Dios por la recompensa eterna que Dios tiene para ti. Dile al Señor, gracias Jesús por el tiempo de gracia que estamos viviendo. Gracias Señor por el tiempo de gracia en el que estamos parados, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que podamos ser un buen trigo, Dios. En el nombre de Jesús, llenos de paciencia y de amor por los demás. Llenos, Jesús, de misericordia. Padre, orando y velando para que tú hagas una obra poderosa en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Hay tanto que tú quieres hacer, Señor. Dígale al Señor, úsame, Dios. Úsame para tu gloria. Si hay alguien aquí en este lugar que reconoce que su vida no ha dado un fruto y hay un orgullo en su vida y tú reconoces que estás apartado de Dios, este es un tiempo de gracia. No lo dejes ir. Hoy tú puedes recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero necesitas arrepentirte de corazón, dejar de hacer las cosas a tu manera y comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Si ese es tu caso, amados, yo quiero invitarte a rendir tu vida a Cristo, ya sin apariencias, amados. Inclínate ya. ¿Qué tiene que hacer Dios, amados, para que nos inclinemos, para que realmente seamos sinceros en nuestra fe y le digamos al Señor, Señor, sin ti no puedo? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? Levante su mano si ese es su caso y dígale, Señor, que no para avergonzar a nadie, amado, no. ¿Sabe por qué es? Porque Él abrió sus brazos en el madero públicamente para pagar nuestra deuda. Y la Biblia dice que el que reconoce a Cristo públicamente no será avergonzado en la eternidad. Levante su mano derecha si usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Dígale, gracias mi Señor, gracias mi Cristo, perdona mis pecados y lávame mi Señor, porque he sido llamado a conocerte y a caminar contigo. No he sido llamado al resto pequeño, Señor, al resto santo. No, Dios, he sido llamado a tu iglesia, al poderoso reino de mi Dios. En el nombre de Jesús, cámbiame, límpiame, transfórmame, mi Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y hazme entender, Señor, que las cosas viejas han pasado, que en ti todo es hecho nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y sabes una cosa, yo quiero decirte que este es un lugar para ti. No dejes de venir a la iglesia. Hoy has tomado una decisión por Jesucristo. Vente para crecer en la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amados, y por último yo quiero hacer una oración. Algo que Dios ponía esta semana en mi corazón para orar es lo siguiente. Dice que los hombres dormían cuando el diablo depositó la semilla de la cizaña. Y yo estaba orando y le decía al Señor, Señor, ayúdanos a no dormir espiritualmente. Yo quiero que reconozcamos la necesidad que hay de velar y orar, amados. En otro pasaje, cuando Jesús confronta a sus discípulos con la necesidad de orar y velar, ellos estaban durmiendo. Y Jesús les dice, velar y orar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben una cosa, iglesia? No podemos permitir, los que somos padres de familia, que estemos dormidos espiritualmente y el diablo esté sembrando cizaña en el corazón de nuestros hijos. Y el diablo esté sembrando
todas esas tonterías de ideologías en nuestros hijos. No podemos permitir como iglesia que venga el diablo y por estar dormidos espiritualmente siembre semillas de rechazo, de fracaso, aún pensamientos de suicidio. Nuestros hijos tienen que crecer con la mentalidad de que la iglesia es necesaria, amados. No podemos permitir esas nuevas mentalidades de que todo eso ya pasó de moda, que hoy hay que tener mente abierta, que la Biblia es anticuada. No, la Biblia es la santa palabra de Dios. No duermas, iglesia. No duermas, es por tu bien. El enemigo sigue sembrando cizaña, no lo permitas. Ora conmigo ahí en tu lugar. Dile: Señor Jesús, hoy velo y oro por mi vida espiritual y por la vida de mi familia. Vamos, dile al Señor: hoy velo y oro, Padre, en el nombre de Jesús. Pido que tu gracia se extienda sobre mi vida y sobre los míos, Señor, y que podamos ser buen trigo. Mis hijos serán buen trigo, un fruto que permanece. No más dormiremos, velaremos y oraremos por ellos en el nombre de Jesús. Declaramos que toda cizaña en sus pensamientos es quitada por el poder del nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Toda semilla de veneno, de amargura de nuestros corazones se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Diga conmigo: el gozo del Señor está en mí, está en mi familia. Que se vaya la queja, que se vaya el fracaso, porque hay vida y hay vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. El trigo es del Señor. Tú eres trigo, iglesia. Eres llamada a ser trigo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Despierta, iglesia, despierta. Bien despiertos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un día, amados, estaremos en la presencia de Cristo y ahí los quiero ver a todos. Yo no me quedo, yo me voy con Él. Ahí los quiero ver a todos. Pastor, qué rollo. No, ni los voy a pelar, no sé qué. Allá seremos alumbrados, amados, con la luz del Padre. Vale la pena guardar la fe. No se me desanime, que cuando ande la bolsa medio vacía, gloria a Dios. Y cuando ande llena, no se olvide de Cristo. No sea avaro. Dele gloria a Dios, que de Él viene el poder para hacer riquezas. Acuérdese, ame a Cristo en todo momento. Dele gracias en todo. Sea el mismo en abundancia como en escasez. Y Dios le glorificará, le dará victoria. Su matrimonio será bendecido y su familia también. Amén. Dios les bendiga, amados. Vamos a orar y estaremos despedidos. Tome la mano ahí de su familia.